Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a empezar con un estudio de la figura de Jesús y también del surgimiento del cristianismo, y va a ser un estudio apoyado en la investigación histórica y en la investigación científica que existe actualmente al respecto de la figura de Jesús. Para hacer esta aproximación es obvio que debemos empezar por un estudio de las fuentes que tenemos actualmente para realizar esa aproximación. Y al respecto de Jesús, las únicas fuentes que existen son las fuentes escritas. Por lo tanto, es necesario, si lo que queremos es hacer esa aproximación racionalista a la figura de Jesús y al surgimiento del cristianismo, que tengamos claro qué fuentes son las que actualmente tenemos y que nos permiten realizar ese acercamiento. Antes de pasar a analizar estas fuentes, me gustaría traer un texto de Allan Kardec que está en la Génesis, donde confirma que esa aproximación científica al cristianismo y a la figura de Jesús es algo que no debe descuidarse en el espiritismo. En el capítulo primero, en el ítem 29, Allan Kardec dice lo siguiente: pero, ¿quién se arroga el derecho de interpretar las Sagradas Escrituras? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Quiénes poseen las luces necesarias, si no son los teólogos? ¿Quién se atreve? En primer lugar, la ciencia, que no pide permiso a nadie para dar a conocer las leyes de la naturaleza y salta sobre los errores y los prejuicios. Estas palabras de Kardec demuestran que su posición es bastante clara a este respecto. Hace una serie de preguntas en relación a quién puede y debe interpretar las escrituras que se llaman sagradas, y pone como primacía, es decir, quien primero tiene ese deber o ese derecho de interpretarlas, a la propia investigación científica. Y las razones que da son bien claras, porque la ciencia hace un análisis sin los prejuicios que muchas veces un condicionamiento religioso previo sobre la idea de Jesús pudiera tener. Luego, aunque obviamente nada es infalible, pero hacer un estudio de la figura de Jesús y del surgimiento del cristianismo sin los condicionantes culturales que todos tenemos nos puede arrojar resultados interesantes y positivos. Y Allan Kardec claramente apuesta a que esa investigación debe hacerse desde la imparcialidad y sin ideas preconcebidas. Un poco más adelante, el propio Allan Kardec sitúa claramente el papel de la ciencia y del espiritismo en la interpretación de las escrituras. Él dice: ahora bien, la ciencia da a conocer algunas leyes, el espiritismo revela otras, todas son indispensables para la comprensión de los textos sagrados de todas las religiones, desde Confucio y Buda hasta el cristianismo. Aquí Allan Kardec está claramente diciendo que es necesaria una unión, una conjunción en cuanto a la línea de investigación que la ciencia puede seguir a la hora de interpretar y comprender las escrituras y el aporte que el espiritismo puede ofrecer a esa comprensión. Porque muchos de los fenómenos y de los episodios que se narran en las escrituras hacen parte de la mediunidad. Y por lo tanto, el espiritismo, en su condición de ciencia que estudia e investiga la mediunidad, puede tener una respuesta para explicar estos fenómenos. Luego, el papel del espiritismo, desde mi punto de vista, en relación a los textos sagrados, no es un papel teológico. El espiritismo, repito, desde mi punto de vista, no está para hacer teología de las escrituras sagradas, sino para
dar una respuesta racionalista, coherente y científica de ciertos hechos que se encuentran en estas escrituras. Por lo tanto, Kardec apuesta a que si conjugamos los descubrimientos científicos que consiguen dimensionar coherentemente algunas partes de las escrituras, diferenciando lo que es leyenda, lo que es mitología, de lo que puede ser histórico, y además le añadimos la investigación espírita al respecto de los fenómenos mediúnicos, pueden entenderse mejor los libros sagrados de todas las religiones. Y esto creo que es el papel que juega el espiritismo en relación a este tema. Una vez que hemos visto que este trabajo que voy a hacer de esa aproximación histórico-crítica al cristianismo y a la figura de Jesús está justificado en el propio Allan Kardec, vamos a hablar muy rápidamente de las fuentes que se tienen actualmente y que nos permiten hacer un acercamiento a Jesús y al cristianismo. Sobre Jesús existen dos tipos de fuentes: las fuentes cristianas y las fuentes no cristianas. Las fuentes cristianas se pueden dividir en diferentes grupos de libros, siendo obviamente el más importante el Nuevo Testamento. En esto toda la crítica está de acuerdo. Las obras más importantes para hacer una aproximación histórica y seria a la figura de Jesús y al cristianismo es el Nuevo Testamento. Luego también hay un grupo de escritos que son importantes si se saben dimensionar en su justa medida, que son los apócrifos del Nuevo Testamento, tanto evangelios apócrifos como otros documentos. Un ejemplo serían los hechos apócrifos de los apóstoles. También hay un grupo de escritos que son las apologías cristianas. Fueron escritos, documentos que nos han llegado actualmente, que tenían como finalidad defender al cristianismo primitivo, al cristianismo naciente, de los ataques que otras corrientes de pensamiento les ofrecían. Y me refiero a ataques fundamentalmente dialécticos. Entonces, los apologetas cristianos escribieron una serie de obras defendiéndose de esos ataques. Tenemos otro grupo de escritos que son los padres apostólicos, que son un subgrupo de los padres de la Iglesia. Son escritos muy interesantes porque vienen de épocas muy cercanas a la redacción de muchas obras del Nuevo Testamento y muestran cuál era el sentir, cuál era el pensar, cuáles eran las ideas fundamentales de los cristianos primitivos. Y por último tenemos a los padres de la Iglesia, que son más recientes, pero que también nos permiten entender el proceso por el cual el cristianismo se fue reformulando ideológica y teológicamente. Como fuentes no cristianas tenemos en primer lugar la Tanaj o el Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, y es una fuente muy importante que no se debe descuidar a la hora de estudiar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribe bajo el sustrato religioso que ofrece el Antiguo Testamento. Más adelante veremos cómo se compone, cómo se escribe el Nuevo Testamento y la influencia que el Antiguo Testamento tiene en él. Otro grupo de escritos muy importantes son los apócrifos del Antiguo Testamento, que son escritos que surgen muy cercanos a la época de Jesús y que muestran con bastante claridad cuál era el sentir de los contemporáneos de Jesús al respecto de diferentes aspectos que están presentes en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la tradición judaica, que está bastante bien recogida en el Talmud, entender la tradición del pueblo de Jesús, de los contemporáneos de Jesús, es fundamental para entender al propio Jesús y para entender cómo surge el cristianismo, porque todos los seguidores primeros de Jesús venían de una tradición judaica y expresaron esa tradición judaica en muchas de sus ideas. Por lo tanto, es importante conocer esa tradición judaica.
Y por supuesto la cultura grecorromana. La cultura grecorromana tiene una amplia influencia en el judaísmo de la época de Jesús, en todo el Mediterráneo oriental y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe bajo la influencia de la cultura grecorromana y por lo tanto es importante también conocerla. En definitiva, conocer la cultura judía que existía en la época del Segundo Templo, que es la época en la que vive Jesús. Todos los investigadores e investigadoras que se dedican a una aproximación científica y racional al respecto de la figura de Jesús tienen un amplio conocimiento de todas estas obras, porque conocerlas permite ubicar mejor a Jesús dentro de su contexto histórico, cultural, religioso, social. Y a una persona no se le puede comprender si se la saca de su contexto histórico en el que está viviendo. Cuando hacemos esto, caemos en un fenómeno de anacronismo, que es lo que muchas veces se está haciendo actualmente con la figura de Jesús. Pero esto lo veremos más adelante. Obviamente no vamos a poder dedicarnos en estos vídeos a hacer un análisis de todas estas fuentes, por lo que nos vamos a centrar en este vídeo en concreto al Nuevo Testamento. Y la pregunta es clara. ¿El Nuevo Testamento que tenemos hoy es fiel a el Nuevo Testamento original? Es decir, ¿es fiel a lo que escribieron los autógrafos, es decir, los primeros que escribieron el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento se ha adulterado? Responder a esta pregunta es vital, sobre todo para aquellos que se consideran cristianos, pero para cualquier persona que se dedique a investigar la figura de Jesús y el cristianismo debe responder en primer lugar a esta pregunta. ¿Lo que tenemos hoy es un reflejo de lo que tuvieron los primeros cristianos, o esto está totalmente adulterado, como algunas personas piensan? Para responder a esta pregunta voy a utilizar una obra del doctor Yatensi Bonilla. La obra se titula Descubriendo el misterio del texto bíblico, donde da algunos datos que son interesantes. Estos datos son compartidos, aunque las cifras son diferentes, porque dependiendo del año en el que se haga el estudio, las cifras pueden ser unas u otras, pero el grueso es similar en todos los investigadores. Entonces, con estos datos vamos a intentar responder a esa pregunta. Actualmente se conocen 5.712 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. 5.712 manuscritos del Nuevo Testamento. Repito el dato porque es muy importante. Además, existen unos 10.000 que son latinos. Lo que pasa es que para la investigación histórica los más importantes son los griegos, porque todo el Nuevo Testamento se escribe originalmente en griego. No es verdad que se escribió en arameo, no se escribió en hebreo. Todo el Nuevo Testamento, y de esto hay un consenso pleno en la investigación, se escribe en griego de forma original. Otra cosa es que no haya algún soporte en otro idioma, pero lo que tenemos actualmente como Nuevo Testamento, los originales vienen todos escritos en griego. Es muy importante a la hora de analizar este dato, porque es un dato casi monstruoso, que exista tal cantidad de manuscritos, que a pesar de que existen tantos, ninguno es original. Es decir, ninguno viene de los supuestos autores del Nuevo Testamento. Todos son copias, y no solo copias de los originales, sino copias de copias de copias de copias. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Estos manuscritos se dividen en grupos y vamos a estudiar solamente dos. Y vamos a estudiar dos porque son los más importantes para responder a esta pregunta. Uno de estos grupos son los papiros. Actualmente hay 118, son los más antiguos, vienen la mayoría del siglo II y del siglo III.
Les voy a poner aquí, por ejemplo, el papiro de la derecha es el P52, que es un fragmento muy pequeño del Evangelio de Juan, y el de la izquierda es el P75, el papiro 75, que es uno de los más importantes porque consta de 102 páginas y permite reconstruir una buena parte de los evangelios. Creo que la mitad de los evangelios aproximadamente se puede reconstruir solamente con el P75. Otro grupo de manuscritos que también son muy importantes son los unciales. Hay 310 y, como su nombre indica, están escritos en mayúsculas. Además, no tienen signo de puntuación, no tienen espacio entre caracteres, pero son muy importantes porque son también muy antiguos. Vienen, la gran mayoría, del siglo IV, y dos de los más importantes son, uno, el que tienen en pantalla, que es el Códice Sinaítico, y luego otro de los más importantes es el Códice Vaticano. Ellos tienen todo el Nuevo Testamento al completo, aunque faltan algunos versículos, pero bueno, se puede considerar que ofrecen material para estudiar todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante que consideremos la existencia de estos manuscritos? Porque hoy, a través de la investigación científica, con técnicas de crítica textual, de depuración de textos, etc., se ha conseguido extraer un texto que es muy parecido, en un porcentaje muy alto, al que podía circular en el año 200 de nuestra era. Luego, científicamente se ha podido reconstruir el texto que en el año 200 tenían los cristianos primitivos. Y esto es ya un paso muy importante en cuanto a la comprensión del Nuevo Testamento. Además, a través de técnicas actuales de filología, de crítica textual, de exégesis de los textos, más adelante veremos en qué consiste exactamente una exégesis, se puede entender dentro de lo que tenemos del Nuevo Testamento qué partes son redaccionales, es decir, qué partes no son históricas, sino son una composición teológica de los evangelistas o posteriormente cambios de los copistas, o bien qué partes son atribuibles al Jesús histórico. Y yo creo que este es un paso muy importante porque nos permite entender y comprender qué es lo que en determinados momentos se puede, con una cierta garantía, atribuir a Jesús y qué partes del Nuevo Testamento no vienen de Jesús, sino que son resultado de una teología posterior. Este Nuevo Testamento en griego es el Nuevo Testamento en griego Nestle Aland y está en su 28ª edición. Y es reconstruido, es decir, es construido científicamente por el Instituto para el Estudio del Nuevo Testamento que está en Alemania. Con todos estos datos, creo que tenemos elementos suficientes para garantizar una aproximación histórica a Jesús y al surgimiento del cristianismo. Y creo, estoy convencido de ello, que en el espiritismo no podemos ignorar estas cuestiones. Si vamos a hablar de Jesús, si vamos a hablar del cristianismo, tenemos que hacerlo con fundamento, porque me parece que nos sitúa fuera de la cultura de nuestra época si seguimos dando crédito y dando valor a ciertas informaciones que son simplemente parte de las tradiciones cristianas, pero que no tienen ninguna base histórica. Si queremos que el espiritismo presente un mensaje coherente, sensato y creíble para la sociedad en la que nos encontramos, el espiritismo no puede negarse a este estudio. Y esta es la finalidad principal, que está sustentada en el propio Kardec, que me lleva a grabar estos vídeos dentro de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Como siempre, les agradezco por ver este vídeo. Les dejo mi correo electrónico para quienes quieran ponerse en contacto conmigo. Debajo de esta forma voy a poner el logo del canal. Muchas gracias, repito, por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.